Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar suma y resta de números en CA2, ¿ya? Así que vamos a partir directamente con lo que sería la clase de hoy, ¿ya? Voy a cerrar un poquito la puerta, ¿sí? Solo un poquito. Entonces, clase 5. Clase 5, donde vamos a realizar suma y resta, ¿ya? De números binarios en CA2. Estamos hoy día a viernes 4 del 9 del 2020. Ya nos queda poco para el 18, ¿no? Nos queda una semana. Ah, pero ustedes no sé si tienen clase. No, pero tampoco tienen clase, ¿cierto? La semana 18 no hay clase, ¿no? ¿O estoy perdido? Ah, ya, muy bien. No, pero hay que fijarse en eso porque la verdad es que a mí se me olvida siempre. Es como una unidad académica hace una cosa, otra unidad académica hace la otra. Es fácil confundirse. Ya, entonces, ¿qué vamos a tener presentes para poder realizar suma y resta? Que por si acaso, aunque no lo crean, en principio, vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, vamos a hacer una cosa para resolver ambos tipos de problemas. Observación. Aquí ustedes tienen que recordar, ¿cierto? Que como siempre hemos realizado, obviamente 0 más 0 va a ser 0. Quizá parece muy obvio, ¿cierto? Pero nunca está de más tenerlo presente, ¿cierto? En binario también es lo mismo, ¿cierto? 0 más 1 también va a ser 1. Y lógicamente 1 más 0 también va a ser 1. Y 1 más 1, esto no puede ser más directo, ¿cierto? ¿Qué nos da ahí? Lógicamente 2, ¿ya? Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente, que estamos en binario. Por tanto, el 2 lo representamos efectivamente así, ¿cierto? Este numerito va a ser un número clave en lo que vamos a hacer nosotros, ¿ya? También, si tuviéramos, por ejemplo, esto, 1 más 1 más 1, que sería finalmente un 3, ¿cierto? Lo escribiríamos así, como 3 en binario. Y lo que tenemos acá nosotros, le vamos a llamar, ¿cierto? A estos bits, acarreo o carry, ya como queramos llamarle. Acarreo en español, carry en inglés, queda a gusto del consumidor, como se dice, ¿cierto? ¿Y qué sería ese número? En realidad es algo que nosotros hemos ocupado siempre, en realidad, mucho tiempo, miren. Cuando yo trabajo con estos números, con el 7 y el 5, ¿yo qué digo? Voy a sumar, va a ser 12, ¿cierto? El resultado va a quedar así, y es exactamente lo mismo, ¿cierto? Sería como el dígito que nosotros vamos a obtener en este caso cuando nos pasemos de la cantidad de representable con únicamente un dígito, ¿ya? Un dígito de ese sistema en que estemos trabajando. Si tuviéramos, por ejemplo, el siguiente número, el siguiente número, 17 y tuviéramos el 5, ¿cómo lo haríamos ahí? Bueno, sumaríamos, ¿cierto? En esa columna nos quedaría lógicamente 12, ponemos el 2 ahí y el 1 lo pasamos a la otra columna. Ese pasarlo a otra columna es lo que nosotros vamos a ver como un acarreo también y que lo vamos a realizar en los demás casos. Así que después sumaríamos simplemente esos dos y nos quedaría 22, ¿cierto? Ese sería el resultado. Esto claramente sería como lo hacemos nosotros en decimal. Pero les adelanto desde ya que va a ser exactamente lo mismo que vamos a hacer en binario. Exactamente lo mismo, tomando en cuenta, ¿cierto?, estos puntos. ¿Ya? Así que la mejor manera que yo creo que podemos directamente revisar esto es viendo algunos ejemplos. Ustedes yo creo que se habrán podido dar cuenta ya que en realidad esta clase es basada en problemas, ¿cierto?
¿Ya? Así que vamos a escribir. Sume los siguientes números que están representados en CA2. Representados en CA2. En CA2. ¿Ya? ¿Y cuáles vamos a operar? Lo siguiente. Por si acaso, cualquier duda, ustedes me comentan porque tengo el chat justamente acá al lado. Atento ahí a ser respondido. Vamos a escribir este número, ¿cierto? El 0, 0, 1, 1, 0. Vamos a tener también el 0, 1, 1, 1. Y vamos a desarrollarlo. ¿Qué nos quedará esto? ¿Ya? Vamos a trabajar directamente el número, o en realidad la suma, partiendo desde la derecha, ¿cierto? Vamos a sumar esos dos dígitos y vamos a ver qué nos queda. Va a ser 0 más 1, lógicamente va a ser 1. 1 más 1 es lo que tenemos ahí, ¿cierto? Va a ser, por tanto, 0 y el carry de 1, ¿cierto? Acá nos va a quedar 1 más 1 más 1, va a ser el resultado que vamos a poner acá abajo, 1, con un carry de 1, ¿cierto? Lo voy a poner en verde, sí, para que no se me confundan, porque quiero destacar bien los signos, ¿ya? Así que sería 1 más 1 más 1, sería 1, 1. Luego ese 1 más 0 más 0 va a ser un 1. Y por último 0 más 0 va a ser 0, simplemente. ¿Cómo nos quedó el número? Teníamos un número positivo, ¿cierto? Le sumamos otro número positivo, lo identificamos por su bit de signo, ¿sí? Y nos quedó un número positivo. ¿Estará bien? Vamos a chequearlo. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué número sería este? Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué número sería? ¿Un 6? El 6, efectivamente. Y en realidad sí, es un más 6. Efectivamente, porque tiene bit de signo, ¿cierto? Y que sería 0. Así que tendríamos el más 6. Y acá, ¿qué tendríamos en este otro? Recuerden, 1, 2, 4. Eso es lo que pesa cada uno de esos bits. Así que sería un más 7. El resultado debería ser más 13. Vamos a comprobar si que efectivamente es así. Este pesaría, ¿cierto? Un 1, el siguiente un 2, pero no está. Este pesaría un 4 y ese pesaría un 8. 8 más 4, ¿cierto? Sería 12, más 1, 13. Así que efectivamente sería eso. Estaríamos en lo correcto, ¿sí? Pueden ver que está funcionando de momento todo, ¿cierto? Vamos a ver otro caso más. Porque quizás esto funciona solamente para los positivos, podrían pensar ustedes. No sé, quizás. Vamos a ver la siguiente suma. Ese número, ¿cierto? Con ese. ¿Ya? Y vamos a ver qué resultado nos da. Aquí claramente tenemos un número que es positivo, que sería ese que está ahí, y tenemos un número negativo, que es el que está acá. Lo identificamos por su bit de signo. Trabajamos de la misma manera, ¿cierto? Partimos por la derecha y decimos, ¿cierto? 1 más 0 va a ser 1, 1 más 1 va a ser 0, 1. No se olviden que estamos haciendo el carry, tal como lo que hacíamos ahí, ¿cierto? 1 más 1 más 1 nos va a dar 1, 1. Acá va a ser, ¿cierto? 1 más 0 más 0. Lógicamente va a ser 1. Después 0 más 0 va a ser 0. Y 0 más 1 va a ser 1. ¿Sí? Y vemos que nos dio en este caso un número negativo. La cantidad de bits, por si acaso, es exactamente la misma que la que tenían nuestros números. Eso es importante y vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? ¿Por qué me refiero a eso? Y vamos a comprobar si es que se corresponde, ¿ya? ¿Cómo lo hacíamos? Simplemente dándole el peso. En realidad este número que está acá podemos ver que es el mismo de ahí, ¿cierto? Así que sería un más 7. Más 7. ¿Y este número cuál sería? ¿Cuál sería ese número? Recuerden que para ver el valor de un número que es negativo, lo que nosotros hacíamos directamente era hacer esto. Miren, voy a copiar el número. Vamos a ver si lo puedo copiar sin tomar nada más. Ahí. Ah, igual está bien el pulso. Muy bien. Ahí. Aquí vamos a ver el valor. Decíamos, ¿cierto? Que le asignábamos los pesos tal como si fuera un número binario cualquiera, ¿cierto? Ese pesaría un 2, más un 4, más, y a este le asignamos un bit de signo negativo, ¿cierto? Vamos a ver. Sería
el 8, 16, 32, pero negativo. Recuerden que el bit de signo le asignábamos su peso, ¿sí? Su peso, pero en este caso negativo. Sí, y recuerda que estamos trabajando en CA2. El que tú me dijiste sería en signo magnitud. ¿Ya? En ese caso sería el menos 6. Pero como es CA2, aquí para darle el peso, o sea, para calcular el valor, lo que hacemos es darle el peso a C1, tal como sería, ¿cierto? Sería, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, este sería un 32, pero negativo. ¿Ya? Y eso se aplica para los positivos y negativos. Y ahí lo operamos, ¿ya? Tal como vimos en la clase pasada, ¿cierto? Sería menos 26. Menos 2 nos da 30, menos 4 nos da menos 26, ¿cierto? Menos 30 era en realidad lo que decía. Así que tendríamos un menos 26. Luego, el más 7 más el menos 26, ¿cuánto debería darnos? Menos 19, ¿cierto? Vamos a comprobar. Calculemos este ahora, para ver si es que nos da. Y lo voy a copiar también. Ahí. ¿Ustedes ven lo que estoy haciendo yo ahora? ¿Qué ven en pantalla? ¿Qué hago? ¿O no ven nada? Quizás no lo ven, ahora que lo pienso. ¿O no hago esto? ¿Qué estoy haciendo? Seleccionando con el lápiz. Ah, ya, sí, Sí ven. se ve. Sí. Que hay cosas que de repente no se ven. Ya. Ahora, vamos a calcular el número. ¿Ya? Recuerden, le vamos a dar los pesos tal como si estuvieran binarios, así como siempre. Solamente que al bit de signo le damos el peso, pero negativo. Y sumamos. Y eso va a ser todo lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Así que tenemos un 1, el 2 no está el 4, está el 8, sumamos, ¿cierto? Después venía el 16 ahí, y viene de nuevo el menos 32, ¿cierto? Porque recuerden que como el bit de signo, le damos el peso negativo. Y vemos qué resultado será. A ver, aquí sería, ¿cierto? 10 más menos 32 sería menos 22, ¿no? ¿Me estoy equivocando? No, eso era 12, ¿cierto? 12 sería menos 20 entonces, ¿cierto? Acá habría menos 20, más 1 nos va a dar efectivamente menos 19. Efectivamente, ¿cierto? Así que estamos en lo correcto. ¿Se fijan que funciona con los positivos, funciona con los negativos? Podríamos comprobar lo mismo también. Pero vamos a ver ahora qué ocurre, ¿ya? Vamos a ir trabajando. Vamos a operar los siguientes números. 1, vamos a tener 1, 0, 1, 1, 0. Vamos a tener acá el 1, 1, 1. Sería 0, 1, 0. ¿Ya? Y ahora vamos a sumar también. ¿Ya? Porque estamos sumando, ¿cierto? Fíjense que son dos números negativos. Vamos a ver qué nos da. Sumamos los primeros. Esto va a ser 0. Acá vamos a tener 0, 1. Voy a moverme un poquito para allá. 0, 1, ¿cierto? Después acá 0, 1 también, debido a que era 1 más 1. Lo mismo acá, ¿cierto? 0, 1. Ahí nos quedó 1 más 1 más 1, va a ser 1, 1. Ahí. ¿Y qué nos quedó al final? Nos quedó, ¿cierto? 1 más 1 más 1, así que va a quedar 1, 1. Pero quiero que se fijen en la cantidad de bits que tenemos disponibles, o sea, la cantidad de bits que nos quedó el resultado. ¿Qué sucede ahí? Fíjense que nuestros números originales tenían ¿cuánto? Tenían 6 bits, ¿cierto? Estos números de acá. 6 bits, 6 bits L. Y este de abajo nos quedó con 7. Ya, miren, cuidado con eso. Nosotros siempre que tengamos un dígito que nos sobre respecto a los que tenían nuestros números, cuando estemos sumando y restando, vamos a descartar este otro dígito. Lo descartamos, ¿ya? Siempre que nos sobre un bit, lo descartamos. No lo descartamos por ser un 1. Lo descartamos porque sobraba. Claro, si fuera un 0 diríamos, bueno, no genera diferencia. Pero en este caso, por eso lo descartamos, ¿ya? Así que nos quedaron entonces 6 bits, ¿ya? Repito, trabajamos tal cual como antes, pero como teníamos números de 6 bits, ¿cierto? El resultado nos quedó, en este caso, de 7, así que ese séptimo lo descartamos, ¿ya? Y es el que descartamos. Luego, el resultado sería lo que está acá. Vamos a comprobar si es que es correcto o no. Vamos a comprobarlo.
¿Qué creen ustedes? ¿Es correcto o no? Vamos a ver. ¿Este qué número sería? Lo podemos convertir, sería un... Este pesaría un 2. De hecho, lo voy a poner por acá. Voy a ponerlo por ahí. Ya que estamos en eso. ¿Qué número sería este? Ahí. Lo vamos a poner acá. Y sería, ¿cierto? Un 2 más 4, ¿cierto? Eso es lo que pesa ese. Después viene el 8, viene el 16 y viene el menos 32. Si no me equivoco, sí. Sí, porque sería 1, 2, 4, 8, 16, 32. Muy bien. Así que, ¿qué número sería? Ese es 20, ¿cierto? 20, 22. Sería menos 10. Menos 10. Yo les recomiendo que igual vayan practicando, porque esto después eventualmente tenemos que manejarlo así un poquito más, con más soltura, ¿ya? ¿Ya? Sería, eso era 20, ¿cierto? 22, perdón. Así que nos da en definitiva el menos 10. ¿Sí? Y nosotros podríamos comprobar también si es que esto lo convirtiéramos. Imagínense, si lo convirtiéramos aplicándose a 2, ¿qué quedaría? Nos quedaría, ¿cierto?, que mantenemos el 0 de acá, mantenemos el 1, ¿cierto? Y los siguientes bits que están ahí los invertimos. Nos quedaría entonces el 0, el 1, el 0 y el 0. Al hacer este procedimiento, lo que yo estoy haciendo es cambiar el signo. Entonces, este número que era negativo, ahora pasó a ser un número que sería de la misma magnitud, ¿cierto? Pero positivo. ¿Y qué número es este? El 10. ¿Ya? Esa es otra forma de poder calcularlo, si lo quisieran realizar, ¿ya? ¿Y cuál sería el número que está abajo? Vamos a ver, ¿ya? Va a ser ese número te lo voy a hacer al vuelo, ¿ya? Va a ser el 2, va a tener el 8, ¿cierto? Va a tener el 16. ¿Qué número sería? Más el menos 32. Aquí sería menos 16, más el 10, ¿cierto? Sería menos 6. Ahí sería el menos 6. ¿Sí? Menos 6. Creo que lo habíamos calculado en alguna parte, ¿eh? No, parece que no. Menos 6. Ups, ¿qué borré? Siento que borré algo más. Ah, ya sé que borré el bit de signo de este número. Ahí. Ya. Entonces nos había quedado el menos 6. Apliqué exactamente lo mismo que he estado haciendo acá. Y el resultado debería ser, por tanto, la suma, ¿cierto? Menos 16. Efectivamente, Gabriel, nos debería dar menos 16. Veamos si es que nos dio, ¿cierto? Veamos si nos dio. Acá vamos a ver que ese pesaría un 1, ese un 2, un 4, un 8, un 16. Ya, tenemos el 16 ahí. Más, ¿cuánto pesa ese? Ese pesa menos 32. ¿Cuál sería el resultado? Menos 16, ¿cierto? Así que estaríamos en lo correcto. No habría problema entonces. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos operando? Ah, aquí tengo la pregunta lista. Cualquier duda me van comentando, ¿ya? Más o menos. ¿Qué parte se entiende más o menos? Ya. Recapitulamos rápidamente. Aquí lo que vamos a hacer es sumar y restar números binarios enseados. Bueno, mira, lo vamos a recapitular, ¿ya? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos, ¿cierto?, que vamos a sumar y restar. Para sumar, lo que tenemos que tener en cuenta es que al momento de sumar 0 más 0 va a ser tal como en decimal, 0 más 1 lo mismo, ¿cierto? 1 más 0 también. Pero acá, cuando sumemos, por ejemplo, el 1 más 1, nos va a dar 0, 1, que sería el 2, ¿cierto?, en binario. 1 más 1 sería 3, que lo representamos en binario de esa manera. Donde este bit que está acá es llamado carry o acarreo. ¿Qué sería ese carry o acarreo? Si recordamos, ¿cierto?, lo que nosotros realizamos en decimal, vemos que si yo sumo el 7 más el 5, como me paso de la cantidad de números que yo puedo representar, o en realidad el valor es mayor que el máximo que puedo representar con un dígito, me queda en definitiva el 2 acá, y aquí incremento, ¿cierto?,
nuestra siguiente columna, ¿cierto? En este caso las decenas. O si lo queremos ver de manera más simple, nos queda un carry ahí, ¿cierto? Que sería ese 1. ¿Cómo se aplicaría, por ejemplo, en otro caso, como el que tenemos acá? 7 más 5 nos va a dar 12, ¿cierto? Ponemos el 2 ahí y ese es el carry. ¿Ya? Luego se suman ese 1 y ese 1, ¿cierto? Y nos daría 2. ¿Sí? Y en el caso de una suma de más números a ver, espérame. Y en el caso de una suma de más números que el que da un dígito de 3 bits, ¿cómo se hace con el carry? Ah, ya. Tú dices, por ejemplo, si tuviéramos algo así. ¿Cierto? Lo que pasa es que eso implica ¿qué cosa? Que tendríamos que representarlo de esta manera. Entonces no podríamos tener doble carry. ¿Ya? Por eso mismo es que nosotros no vamos a sumar 3 números al mismo tiempo. Vamos a sumar siempre de 2 en 2. ¿Ya? Porque lo mismo, porque si sumáramos de 3, podría darse ese caso. Que tuviéramos eso, ¿cierto? O peor aún, tuviéramos eso y, y ahí no habría mucho que hacer, ¿cierto? Simplemente por el hecho de que el carry solamente podría ser un bit, que pasaríamos a la siguiente columna, ¿ya? Así que, con eso más o menos claro, ¿se entiende hasta acá? Andrea, ¿se entiende? ¿A los demás también, por ahí, alguien que pueda tener dudas por ahí? Ya, muy bien. ¿Por qué les comentaba eso? Porque en realidad lo que vamos a hacer en binario es exactamente lo mismo. No vamos a cambiar nada, solamente que ahora son unos y ceros, ¿cierto? Y vamos a agregar algo también interesante que vamos a ver justamente después de esto, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que podemos sumar los números tal como lo hicimos ahí. Fíjense en el ejemplo A. Partimos, ¿cierto? Sumando acá. Sumamos ahí. 0 más 1 me dio 1, ¿cierto? Después 1 más 1 me dio 0, 1. Y ahí pasé el carry. Ese que está ahí, ¿cierto? ¿Ya? Luego acá me queda 1 más 1 más 1. El resultado sería 1, 1, ¿cierto? El 1 lo pongo acá y el carry ahí. Luego 1 más 0, lógicamente va a ser 1, ¿cierto? Y 0 más 0 va a ser 0, ¿ya? En definitiva, lo que quedó acá sería el resultado. Algo muy importante es que el resultado tiene que tener la misma cantidad de dígitos que los números. ¿Ya? Eso es importante, no podríamos tener más dígitos, ¿ya? Comprobamos, vemos que en realidad si este pesa un 2, ese pesa un 4, ¿cierto? Este número acá sería un 6, y precisamente un más 6, ¿cierto? Porque tiene bit de signo, como les indicaba. ¿Qué número sería este? Sería, este pesa un 1, este pesa un 2, ese pesa un 4. Así que sería un 7 y en realidad un más 7, ¿cierto? Porque es un número con signo. El resultado debería darnos más 13, ¿cierto? En decimal. ¿Cuánto nos dio en binario? Ese pesaba 1, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver ahí. Ese pesaba 4, ese pesaba 8. Efectivamente nos dio el 13. Como tiene bit de signo 0, 0, sería un más 13. Así que nos dio lo mismo. Pero aquí hemos sumado solamente números positivos. Vamos a ver qué pasa con los otros números. Ya. Entonces, tenemos acá el más 7, ¿cierto? De hecho, el mismo que está ahí, así que no había mucho que hacer. Tenemos acá otro número. Recuerden que este número, por tener un bit de signo 1, quiere decir que es un número negativo, ¿ya? Así que este es el 2, ese pesa un 2, ¿cierto? Recuerden, este pesa un 4. ¿Y este de acá pesaría cuánto? ¿Cuánto pesaría? Lo tenemos acá, ¿cierto? Este mismo número. Pesaría un 32, pero negativo, ¿ya? Fíjense que si este sería 1, 2, 4, 8, 16, 32 y como el bit de signo lo hacemos negativo. Y así es como vamos a convertir los números, ¿cierto? Así que pueden ver ustedes que nos da menos 26 el número. Ahí, ¿cierto? ¿Ya? Sería entonces, como les decía, menos 26, que lo tenemos acá. Si sumamos, ¿qué nos da? 1 más 0 nos queda 1. 1 más 1 nos va a quedar 0, 1. 1 más 1 más 1 va a ser 1, 1. 1 más 0 más 0 va a ser 1. 0 más 0 va a ser 0. 0 más 1 va a ser 1, ¿cierto? Y podemos ver que el número que nos dio acá tiene la misma cantidad de bits que los números que estábamos operando. Así que sería un número negativo, ¿ya? Porque tiene bit de signo 1. Vamos entonces ahora a comprobar si el resultado se corresponde, porque según lo que tenemos acá, nos debería haber dado menos 19, ¿cierto? ¿Qué nos dio ahora? Nos dio un 1, ¿cierto? Lo tenemos ahí.
nos dio 4 más 8 y más menos 32, ¿cierto? El resultado sería en definitiva menos 19, lo cual se corresponde. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Ya, muy bien, muy bien. Y ahora, ¿qué viene? Viene un caso donde vamos a sumar dos números negativos. ¿Sí? Muy bien. Acá sumamos dos números negativos, la cosa es que desarrollamos tal cual como lo hicimos antes, pero sucedió algo. Fíjense que nos quedaron más bits que los que teníamos en los números originalmente. Teníamos 6 y aquí nos quedaron 7 bits. Siempre que pase eso, nosotros este número lo descartamos, el último. Se pueden sumar números con diferentes bits, ¿ya? Pero habría que expresarlo, llevarlo a la cantidad de bits que corresponden. ¿Por qué? Porque recuerden que el bit de signo tiene que coincidir. O sea, tienen que estar los dos en la misma columna. Porque si yo tuviera un número, por ejemplo, acá, imaginémonos así, y tuviera un número que el bit de signo está ahí, ahí llegaría un error. Yo debería representar este número en este sistema. O sea, perdón, en esa cantidad de bits. Lo cual podría realizar, ¿cierto? Así que descartamos. Y aquí les voy a escribir algo importante para que lo tengan presente. Importante. Vamos a escribir acá. Es referido justamente a este resultado. Porque es una duda muy común, así que antes de que surja siquiera, la vamos a tratar de aclarar, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Y vamos a tener que, al operar, esto puede ser al sumar o al restar, ¿cierto? Si nos queda un bit adicional, se va a descartar simplemente. Un bit adicional. Eso es una D por si acaso, pero quedó como medio extraño, ¿cierto? Vamos a ponerlo ahí. Vamos a completarla. Un bit adicional se descarta. Así, de plano. ¿Ya? Y así que debemos mantener la cantidad de bits del sistema. La cantidad de bits que estemos operando. Siempre para la suma y para la resta. Del sistema en que estemos operando. ¿Ya? Eso lo menciono finalmente, porque de repente que empieza, no, es que cuando me queda un 1 al final tengo que descartarlo, como por ejemplo acá. No, no lo descarto a él porque sea un 1, ¿cierto? Lo tendría que haber descartado si es que no hubiéramos pasado los bits, lo cual aquí no ocurrió. ¿Ya? Por eso lo menciono. Aquí sí lo descartamos simplemente porque nos pasamos de la cantidad de bits que teníamos, ¿cierto? ¿Ya? Por eso lo hicimos. Ahora, esto lo vamos a dejar en que estamos operando, ¿cierto? Casi se me va la frase. Operando. Parece un aperando, pero no, es un operando. Ahí. Y le ponemos acá una... Vamos a hacer una nube, pero no, vamos a dejar así. La nube la reservamos para otros casos. Esto es como una figura rara. Porque iba a decir un cuadrado, un rectángulo, pero eso no es un rectángulo, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a ver qué sucede si es que nos llegáramos a pasar. Si, por ejemplo, al operar un número, el resultado nos quedara fuera del rango. ¿Ya? Vamos a ver acá, miren, vamos a hacer ahora un ejemplo de donde vamos a comprobar qué va a suceder. Miren, operando de Hasbro. Yo me acuerdo que lo daban como un comercial así. Ya. Ahora, vamos a operar estos números, miren. Vamos a tener el 0, 1, 1, 1. Y vamos a tener el número que vamos a escribir ahora. Miren, va a ser el 0, 0, 1, 1. Esos números vamos a trabajar, ¿ya? De hecho, es bastante pequeño los números, ¿cierto? Bastante reducido. ¿Qué más simple podría ser o no? Vamos a ver qué nos da. Partimos, ¿cierto? 1 más 1, ¿qué va a ser? Va a ser, lógicamente, 0, 1. Ahí. 1 más 1 más 1 va a ser 1, 1. 1 más 1 más 0 sería 0, 1. ¿Y qué sería esto? 1 más 0
más 0 sería 1. Y ahí nos quedó el resultado. Todo listo, ¿cierto? La cantidad de bits es la misma, no hay que descartar nada, ¿cierto? ¿Todo bien o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Todo perfecto? ¿O hay algún inconveniente por ahí? ¿Qué piensan? Me lo pueden comentar. Oye, sí, quedó negativo, ¿cierto? O sea, no quedó, tenemos la cantidad de bits que corresponde, pero ustedes pueden ver que estábamos sumando un número positivo y nos dio un negativo. O sea, se rompió esto, no funciona, tenemos algún problema especial ahí. Y en realidad lo que sucedió es llamado muchas veces overflow. Por ahí alguien lo había comentado, ¿cierto? Estaba como adelantando, pero vamos a ver. Fíjense que al final, ¿qué nos dio? Nos dio, acá teníamos el más 7, ¿cierto? Claro. Y aquí teníamos el, ¿qué número sería este? El más 3, ¿cierto? Ese pesa un 1, ese un 2 y es positivo, así que nos da el más 3. Y el resultado que nos quedó, ¿cuál sería? Sería el menos 8 más el 2, sería un menos 6. Como que no calza, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Miren, vamos a escribirlo y vamos a explicar el por qué se da y qué representa específicamente, ¿ya? Overflow. Lo vamos a dejar identificado, obviamente. Le vamos a poner acá overflow. Bien destacado. Overflow. Y aquí lo vamos a explicar, ¿ya? El amigo de mi amigo es mi enemigo. De mi enemigo, una cosa así. ¿Ya? Por si acaso, se presenta cuando el resultado de una operación se presenta cuando el resultado de una operación. Eso es un cuando, ¿cierto? Resultado de una operación en este caso supera al máximo positivo Nosotros vimos en la clase pasada que los números en complemento a 2 tenían un rango representable. ¿Lo vimos o no? Porque si no lo vimos porque me olvidé y eso no sería muy bueno. ¿Sí? O sea, no sería muy bueno, lo podríamos corregir siempre, pero no sería muy bueno desde el punto de vista de mi memoria porque implicaría que tengo problemas, así que me traería a preocupar. Sí, claro, siempre lo podemos revisar. Sí, sí, me acuerdo que lo vimos porque estuve mirando el apunte de la clase anterior para ver en cómo íbamos. Y ahí fue cuando decidí suspender la clase de otro paralelo para poder quedar al día. ¿Ya? Y ahí vamos a estar exactamente al día. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el overflow se va a presentar siempre que tengamos un resultado de la operación que estemos realizando, ¿cierto? Que supera al máximo positivo, o en este caso al mínimo negativo. En realidad quedaría por debajo, ¿cierto? Piensen siempre ustedes que cuando yo represento números, voy a tener lo siguiente. Voy a tener el 0, obviamente, voy a tener el máximo positivo y el mínimo negativo, ¿cierto? Y yo me puedo salir por ambos lados. Me puedo salir por acá, ¿cierto? O me puedo salir por acá. Por cualquiera de esos dos lados. ¿Ya? Porque me dio un resultado que está por sobre el máximo positivo o porque me dio un resultado que está por debajo del mínimo negativo. ¿Ya? Y eso se llama overflow, en ambos casos. ¿Ya? También se le dice desbordamiento. Iba a decir sobrepaso, no, pero se dice desbordamiento en español. Vamos a ponerlo por acá, por si acaso alguna vez lo ven ustedes. O desbordamiento. Como que nos salimos del rango, ¿cierto? El máximo positivo es 8. Ya, pero ¿qué pasa? Que se trabaja con 3 bits y recuerda que la expresión que nosotros revisamos era la siguiente. De todas maneras la voy a escribir ya, pero para que lo tengan por mientras. Sería así. No, así. Este es el rango de representación.
¿Se acuerdan? Ese es el rango de representación. ¿Ya? Porque no estamos viendo la cantidad de combinaciones, estamos viendo el rango de representación de los números en complementados. ¿Ya? Yo mientras voy a terminar de escribir esto. Y eso es lo importante, es siempre que estemos desarrollando, por ejemplo, una operación y que suceda, ¿cierto?, que nos pasamos del máximo positivo o caigamos por debajo del mínimo negativo, ahí es donde se va a producir el overflow o desbordamiento, como que nos salimos del borde, ¿cierto? Se puede identificar también por un bit de signo erróneo. Eso es lo que muchas veces nos va a decir, ah, mira, aquí algo pasó. Se puede identificar por medio de un bit de signo erróneo. De un bit de signo erróneo. Y voy a borrar de momento la expresión porque la voy a escribir de nuevo ya, así que no se preocupen. Pero me falta espacio ahí. De hecho no me faltaba, pero como que me incomodaba un poco tener tan cerca las otras letras ahí. Un signo erróneo. Erróneo. ¿Ya? Y vamos a ver otro ejemplo también para que ustedes lo interioralicen más y podamos también comprobarlo bien. Miren lo que vamos a ver acá. Lo voy a hacer con unos números más pequeños para que sea más directo y más fácil de ver. ¿Ya? 0, 1, 1, ¿cierto? Y ya que más reducido podemos estar, ¿cierto? Lo que pasa es que en sí no es que se arregla, sino que se reconoce simplemente. El problema sería si es que nosotros tenemos un error que de plano no nos damos cuenta. Eso también sucede en la misma programación. De hecho, no sé si ustedes le han comentado, pero nosotros podríamos tener diferentes tipos de errores. Podríamos tener errores que inmediatamente como que finalicen la, la operación de nuestro programa y que inmediatamente nos percatemos. O podríamos tener errores que provoquen fallos, que den resultados erróneos y que no se detenga, que siga corriendo y nosotros nunca sepamos. Y aunque parezca extraño, lo más grave es eso. Cuando yo tengo algo que está funcionando en teoría, pero que entrega valores erróneos, porque me podría llevar a problemas gravísimos, ¿cierto? En cambio, si de plano explota, yo sé que está funcionando mal y lo puedo reparar. ¿Ya? A pesar que a veces es un poco contraintuitivo. Y uno quiere que las cosas corran, ¿cierto? Entonces un overflow no detectado es peligroso, obviamente si estamos realizando algún tipo de operación. Claro. Hay que esperar a que el universo explote. Sí, si es que explota. O estamos nosotros también para verlo. ¿Ya? Entonces acá, como les decía, ¿cierto? Se produce lo mismo. Ustedes pueden ver que este es el más 3. Este es el más 2, ¿cierto? Y el resultado nos quedó, ¿qué número? Nos quedó menos 4, más 1 nos quedó el menos 3. Aquí nuevamente se produjo overflow, ¿cierto? Lógicamente. Así que este resultado sería incorrecto, dado que se produjo overflow. Este resultado sería incorrecto, dado que se produjo overflow. Debido a que se produjo overflow. Y ahora vamos a ver qué haríamos entonces y el por qué sucede, ¿ya? Buen dato, Alfredo. Se podría si es que el sistema lo requiere. O sea, lo permite en realidad. Sí, se podría hacer eso. Lo que pasa es que por lo general los sistemas están definidos. O sea, si estás trabajando, no sé, una variable que está definida como un int y tiene 32 bits, si nos da un overflow es como que quedamos ahí, ¿no? ¿Ya? O si fuera un short, que están mucho más reducidas. ¿Y cómo se hacen las operaciones en hexaoctal? Se podría realizar de la misma manera, solamente que hay que tomar en cuenta que los dígitos, en ese caso, son diferentes. En realidad tienen tenemos una cantidad de dígitos diferentes, como lo que tenemos acá, miren. ¿Se fijan? Aquí nosotros trabajamos en decimal. Entonces, si estuviéramos trabajando en octal, tendríamos que tomar en cuenta que ahora, al momento de sumar el
7 más el 5, ¿cierto? Ahí nos quedaría igual, pero pensemos que yo estoy trabajando, por ejemplo, en hexa. Si yo sumara en hexa, me quedaría 7 más 5, 12. Pondría la C ahí. No tendría que pasar un carry, ¿cierto? Esa sería una diferencia, por ejemplo. Si yo tuviera, por decirlo así, la F y el 3, y estuviera sumando en hexa, ahí sí. Ahí sí me quedaría algo. Por ejemplo, acá tendría, no sé, supongamos un 23, sería 15, sería 18, me pasé en 3, ¿cierto? Así que aquí pondría el 0, pondría el 3 ahí, ¿sí? Me quedaría entonces 50, que 50 sería el resultado. ¿Se entiende la idea? Es lo mismo, pero en este caso el carry fue este. Y 15 más ese número debería ser esto que tenemos acá. Pero recuerden que ese 50 no es lo mismo que en decimal, ¿cierto? Ese 50 sería 5 por 16 en decimal, ¿sí? Y eso lo borré, ¿cierto? Y debería darme así. Y eso sería 15 más el número que tenemos ahí. ¿Ya? O sea, sería como el mismo estilo. ¿Se fijan? Pero en definitiva es lo mismo que acá. Aunque parezca como medio extraño y poco intuitivo, es lo mismo. Solamente que cuando se nos acaban los dígitos con que podemos representar en una posición, lo llevamos a cero, ¿cierto? Y nos pasamos a la otra. En realidad escribimos resultados así y nos pasamos a la otra, dependiendo cómo sea. De todas maneras, los apuntes aparecen. Aparecen operaciones de suma, en este caso con hexadecimal, resta y todo, ¿sí? Si alguien lo quiere revisar, lo puede revisar sin ningún problema. Lo que pasa es que como en realidad nosotros hacemos las operaciones en binario, después el hexa lo ocupamos más que nada para representar datos de una forma más resumida. De hecho, es para lo que se usa finalmente. Si ustedes, no sé si han, no creo la verdad, pero quizá alguien sí, pues alguien que haya estudiado algo de informática antes, habrá visto que, por ejemplo, cuando se estudia Assembler, en Assembler, uno cuando se refiere a las direcciones de memoria, lo usa, lo hace en hexa, no lo escribe en binario ni cosas así, porque en realidad en hexa queda todo más reducido. Es más fácil de indicar. Por ejemplo, yo digo A2, 3, F, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y con eso me estoy refiriendo, vamos a ponerle FF también, a una cantidad de bits que estarían en binario que es gigante, ¿cierto? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 4 serían 32 bits. Claro, FF también. FF es... Estoy inventando. Ahora sí. Hay FF, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces, para eso se ocupa Alexa, para escribir de repente información que estaría guardada en memoria, pero de una manera más reducida. ¿Ya? Todas las combinaciones representables con 3 bits en CA2. ¿Y qué quiero que vean acá ustedes? Miren, fíjense lo siguiente. Acá teníamos, ¿cierto?, un número que era el 3. Le íbamos a sumar 2 y nos dio menos 3. Bueno, nosotros identificamos ya un overflow. Vamos a ver ahora en un momento cómo tratamos ese overflow, ¿cierto? Pero sabemos que este resultado es erróneo. Pero, ¿por qué será menos 3? Podría ser cualquier otro número, ¿cierto? Negativo. ¿Por qué será justo el menos 3? Y en realidad es por esto, miren. Si yo tengo el 3 ahí y le voy a sumar 2, yo voy a decir entonces 1, 2. Y justo donde caí es el número que me va a dar. Es como que todo lo que me pasé por este lado, por la derecha, di la vuelta y aparecí por el otro lado. ¿Ya? Si es que yo, por ejemplo, hubiera sumado el 3 más el 3, habría sido 3, 1, 2, 3. Y hubiera caído en el menos 2. Y ese sería el número que me daría. ¿Sí? Es como que simplemente me salgo por un borde o por un lado, doy la vuelta y caigo en los negativos en este caso, ¿cierto? Y si me pasara al revés, si yo estuviera sumando, por ejemplo, el menos 4 y el menos 2, lo que haría sería que terminaría cayendo acá. ¿Ya? Porque sería menos 4, acá otro más, ¿cierto? Dije menos 1, dije más 1 y dije ese. ¿Ya? En definitiva, terminaríamos cayendo en otro número, en este de acá. ¿Sí? ¿Lo pueden comprobar? De hecho, comprobémoslo ya que estamos en eso. ¿Por qué no lo comprobamos? Vamos a sumar el menos 4, ¿cierto? Que era este.
Menos 4. El menos 3, ¿cómo quedaba? El menos 3 quedaba... pongo ese, ¿cierto? Tendría que poner uno ahí. Ahí. Ese sería el menos 3. ¿Cierto? Porque me quedaría 1 más menos 4, menos 3. Los vamos a sumar y vamos a ver qué nos va a dar. Los sumamos, todo perfecto, ¿cierto? Aquí nos queda 1, aquí nos queda 0. Ese 1 más 1 va a ser 0, 1. Recuerden que como nos pasamos de la cantidad de bits del sistema, descartamos ese. Lo descartamos porque nos pasamos, no por ser un 1, ¿cierto? Nos quedó claramente un resultado positivo. Y ustedes pueden ver que nos quedó el más 1, ¿cierto? Porque aquí está el menos 4. 1, 2. A ver, déjenme chequear. Menos 4, 1, 2. Según yo debería caer ahí. Quizás estoy contando mal. ¿Ya? Pero en definitiva no se presentó un overflow. Era el menos 2, menos 3. Pero que estoy contando mal. Eso estaba haciendo, estaba contando mal, ¿cierto? Porque estoy diciendo era el menos 3 ese. Y yo estoy contando 1, 2 y me quedaba ahí. Ahí estaría el 3, ¿cierto? Por eso es que se corresponde la representación. ¿Ya? O sea, ustedes ya comprobaron que no sé contar. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos se sumar así. Pero contar eso no. ¿Ya? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué hacemos si se presenta un overflow, ¿cierto? Porque esa es la parte importante también. Aquí lo vamos a escribir. ¿Y qué hacemos si se presenta un overflow? Quiero contar hasta 3 y cuento hasta 2. ¿Qué le puedo hacer? Así es la vida, ¿cierto? Uno tiene que reconocer sus habilidades, ¿cierto? Sus capacidades en algunos ámbitos y en cuáles no también. Ya. En la mayoría de los sistemas vamos a tener que la cantidad de bits va a estar definida. Lo escribo a mano escrita. Y en realidad en papel escribo un poquito mejor, la verdad. Lo que pasa es que con esto me cuesta todavía un poquito, pero es cosa de práctica. Pero escribo a mano escrita. Si se pueden dar cuenta, hay ocasiones que escribo mejor, hay otras ocasiones que escribo un poquito peor. Tiene que ver cómo está el día, cómo está todo en general. Yo creo que la clave para escribir con estas tabletas es soltura, relajarse y acostumbrarse, en realidad. Por ahora. Sí, por ahora. Es que de hecho, ¿saben ustedes que yo me he dado cuenta que al momento de agrandar hacer que sea más grande el espacio para escribir, uno escribe mejor? ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo lo hago así, debería, en teoría, escribir mejor. En teoría. En caso de producirse un overflow, eso sería extraño, ¿no? Hebreo mezclado con egipcio. De hecho, lo más probable es que exista. Las opciones se reducen a lo siguiente, miren. Pero yo antes escribía mejor, de hecho, hace mucho tiempo, sí. Lo que pasa es que, digamos que la universidad como que me echó a perder mi letra. Y eso que no estaba estudiando medicina ni cosas así. Yo siempre he creído que en medicina como que le enseñan un código, ¿no? Algo hacen que como que dicen, mira, ustedes escriban de esta forma, como para que la gente no se automedique, y le enseñan ese mismo código a los que trabajan en la farmacia. Porque si no, no se entiende cómo pueden descifrar eso, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay un código secreto que solamente ellos conocen? También es verdad, ¿eh? Que puede ser eso que con la edad uno va cambiando. Así como cada vez se duerme menos. ¿Ya? Entonces, en la mayoría de los sistemas la cantidad de bits está definida, por lo que en caso de producirse un overflow, las opciones que se reducen a indicar que se produjo un overflow, invalidando el resultado. Por ahí uno podría tratar de, por software, como, no sé, decir, dividamos por la mitad los números para ver qué nos da, pero en principio
va a haber generalmente un bit que va a ser asociado a los errores por overflow. Entonces eso me va inmediatamente a permitir anular dicho resultado. Ahora, desde el punto de vista de teórico, obviamente en el curso, ¿cierto? Si se presenta un overflow, ustedes simplemente van a tener que indicarlo. Ya no hay que hacer nada, no hay que tratar de arreglarlo ni nada por el estilo. Ah, por tanto, isión mente. Ya. Desde el punto de vista. Desde el punto de vista teórico, estoy hablando en el curso, ¿cierto? En árabe. ¿Se imaginan eso? Yo me acuerdo que hace muchos años yo tenía una profesora, era, creo que de historia, y que escribía, pero de una forma pero excelente, sí, escribía muy bien, pero escribía en pizarra de esas antiguas, con tiza. Entonces ahí es más fácil escribir por la rugosidad que tiene la pizarra. Es como escribir en papel. Entonces como que es diferente, como que se controla más lo que uno escribe. Incluso en la pizarra blanca uno escribe mejor. Eso es verdad, ¿eh? Como que escriben igual, como que tienen buena caligrafía, ¿eh? Impresionante, ¿no? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver la resta, ¿ya? Y para que alcancemos así sin problemas, voy a buscar la clase del otro paralelo para que copiar acá y nosotros vamos desarrollando lo mismo, ¿ya? Pero déjenme buscarla para que así no nos atrasemos y quedamos finalmente al día, ya que suponemos una clase para quedar al día. La voy a encontrar por acá. En algún lugar. Martes. No, eso tendría que ser nosotros. Tendría que ser el lunes entonces. Ayer. Déjeme buscarla. Acá está. Esta es. Esta es la clase. Wow. Están viendo pan amasado fuera de mi casa. ¿Escuchan ustedes? Y fresquito el amasado. Claro, así tal cual. A mí lo que me da risa es que alguien de al frente se pone a gritar lo mismo, exactamente lo mismo, como que le repite. Y de repente como que se emociona un poquito más de la cuenta, encuentro yo. En mi opinión, obviamente. ¿Sí? No lo juzgo, pero... De hecho, son 8 por 1000 pesos, dice. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros queramos restar, ya? Para que nos pongamos al día. Quiero que ustedes recuerden esto, miren. Cuando nosotros restamos, nosotros podemos decir que A menos B es igual a A más el inverso aditivo, ¿cierto? Del B. En realidad, menos B, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo. ¿Para qué nos va a servir eso? Ah, ya, le voy a subir un poquito. ¿Para qué nos sirve eso? Porque en realidad nosotros lo que vamos a hacer ahora, yo les había dicho que era solamente sumar, en realidad vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Para ambos casos. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a tener en cuenta que cuando nosotros aplicamos, entre comillas, ¿cierto? Aplicar CA2 va a ser, y de hecho los libros se refieren así, a cambiar el signo al número. Por ejemplo, miren, tenemos por acá el más 2. Si yo la aplico como si fuera un operador, complemento 2, lo que me va a quedar va a ser esto, que podemos ver que en realidad es el menos 2. ¿Ya? Si volvemos a aplicar ese CA2, nos queda el 2 de nuevo, nos queda el más 2 en realidad. ¿Cierto? Si aplicamos de nuevo, nos queda el menos 2. Yo creo que pueden notar que en realidad estamos cambiando el signo únicamente. Es como multiplicarlo por menos 1. Y quizá alguno de ustedes por ahí se pregunta, pero ¿qué es eso de aplicarle como si fuera un operador? ¿No acaso era un formato de representación, el complemento 2? Y la verdad es que sí, es un formato de representación.
Sin embargo, se dice muchas veces que se aplica como un operador esa operación que tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para restar simplemente vamos a calcular el complemento 2 del número B, que sería el que tenemos ahí, y se lo vamos a sumar a la. Como pueden ver acá, miren. Tenemos dos números. Queremos restar este número a ese número, ¿cierto? Y para hacerlo vamos a tomar este número tal cual como está, lo vamos a pasar ahí, ¿ya? Les pido atención ahora. Y este de acá le vamos a calcular el complemento a 2, ¿cierto? Y lo vamos a escribir ahí. Partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer uno, que en este caso es el primero, ¿cierto? Y los demás los invertimos. ¿Ya? Nos queda, por tanto, ese número. Y simplemente procedemos a sumar, ¿cierto? 1 más 1 va a ser 0, 1. Después, 1 más 0 va a ser 1. 1 más 1 va a ser 0, 1, ¿cierto? Después acá nos va a quedar 0, 1. Después 1 más 0 va a ser 0, 1. Y acá 0, 1. Y el último, ¿cierto? Va a ser 0, 1. Como ustedes pueden notar, la cantidad de bits que tenemos acá, o en realidad lo que nos dio, ¿cierto? Estaríamos pasando en un bit. Por tanto, descartamos ese. No lo descartamos por ser un 1, sino que lo descartamos por el hecho de que nos dio un bit más de los que teníamos nosotros en el sistema, que eran, en este caso, únicamente 7, ¿cierto? ¿Ya? Así que podríamos comprobar si es que los números se corresponden. Aquí claramente teníamos qué número. Ese era un más 21. Este era un más 19. Si nosotros lo restamos, ¿cierto? ¿Qué nos daría? Simplemente menos 2. O sea, perdón, nos daría 2, ¿cierto? Más 21 menos 19 nos daría 2. Lo cual comprobamos que nos dio ahí, ¿cierto? Otro ejemplo, ¿ya? Y aquí les pido atención, miren. Lo mismo, tenemos un número negativo y le vamos a restar este otro número negativo. ¿Este número cuál sería? Veríamos que es el, a ver, este sería el 1, acá tendríamos el 4, tendríamos el 8, ¿cierto? Eso se suma, ¿me da cuánto? Me da 13. Y este de acá sería el menos 16. Sería, por tanto, el menos 13. Menos 13. O sea, perdón, menos 3. Luego, este número de acá, ¿cuál sería? Sería el menos 16 más el 2 que tenemos acá, ¿cierto? Así que nos daría el menos 14. ¿Ya? Menos 14. Si nosotros queremos operarlo, ¿qué haríamos entonces? Tomaríamos el número tal cual, lo copiamos allá y calculamos, ¿cierto?, el complemento a 2 de ese número. Partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿cierto? Y los siguientes los vamos a invertir, que es lo que veríamos ahí. Procedemos a sumar, nos va a quedar acá 1, ¿cierto? Acá nos va a quedar 1 también, acá nos va a quedar 0, 1, después 1 más 1 más 1 va a ser 1, 1. Y al final va a ser 1 más 1, ¿cierto? Más 0 en realidad, ¿cierto? 0, 1. Nuevamente nos pasamos de la cantidad de bits que teníamos, que eran 5, nos quedaron 6, así que descartamos el último. Y el resultado sería este. Ustedes pueden comprobar que al momento que estamos restando, ¿cierto? El menos 3 menos 14 nos debería dar un número positivo. Efectivamente, el más 11, ¿cierto? Que sería lo que tenemos acá. 1 más 2 más 8, ¿cierto? Sería precisamente el más 11. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Ah, esa es una buena pregunta, Alfredo. Sí, es que los números están en CA2, pero recuerden que según lo que yo comentaba acá al lado, el hecho de que estén en CA2 representados no implica que yo no pueda cambiar el signo, operándolos de esa manera, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso porque es fácil de repente confundirse. Una cosa es que estén representados en CA2, usando este formato, esta forma de representación, ¿cierto? Y otra cosa es que yo le cambie el signo aplicándole esta operación, que le llamamos muchas veces, y los libros le dicen así, CA2, ¿ya? Piensen lo que la regla que se obtiene o que se utiliza para cambiar el signo a un número, ¿ya? Eso, cuando se lo aplicamos, va a seguir cambiando su signo, ¿ya? Que se le dice muchas veces, como digo, aplicar CA2. Es una cosa media ambigua que se llama igual, ¿cierto?, que el formato de representación. ¿Se entiende?
No, no la he hecho, René. Vamos a hacer la siguiente. Estamos muy justitos ya, la verdad, nos faltaría tiempo. Sí, así que vamos a hacer la siguiente. Recuerda que siempre la puedes ver, René. Siempre va a quedar grabada y subida, ¿cierto? Y para terminar, nos quedan 2 minutos, así que vamos a aprovechar la última parte. Mucha atención. Mucha atención porque, como ustedes pueden ver acá, al sumar y al restar se puede producir overflow. ¿Cuándo se podría producir overflow? Cuando yo tenga, por ejemplo, este número positivo, le estoy quitando, ¿cierto?, este número negativo, pero si este número positivo es muy grande, recuerden que al final lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Estoy diciendo, por ejemplo, un número positivo, ¿cierto?, que está ahí, le voy a quitar un número negativo, ¿cierto? Entonces al final me va a quedar una suma. Vamos a poner en realidad para que sea más fácil así. A sería un número positivo y le voy a quitar un número negativo, ¿cierto? Así que me podría dar un número que sea mayor que el que máximo que puedo representar, ¿cierto? Me podría salir por los positivos. Y de la misma manera me podría salir por los negativos. ¿Ya? O sea, se puede producir, dadas las condiciones obviamente, un overflow si estamos restando. Porque uno podría pensar primero, no puede producirse porque va a quedar más pequeño. Y no siempre, ¿cierto? Podríamos salirnos del rango. Como pueden ver acá, ¿cierto? Fíjense que aquí teníamos este número. Pasamos este directamente, no le hicimos nada, ¿cierto? A este número para poder restar le calculamos el complemento a 2, así que partimos por la derecha. Mantuvimos todos los bits, ¿cierto? Mantuvimos estos de acá y lo siguiente lo invertimos. Nos quedó ahí. Sumamos, nos quedó 1, acá nos queda 1 también, ¿cierto? Acá nos queda 0, 1, acá nos queda también 0, 1, ¿sí? 1 más 0 va a ser 1. Y podemos ver que la cantidad de bits es exactamente la misma, son 5, así que no hay nada que descartar. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces descartan, no, pero es que ese se descarta. Y no, se descarta si es que nos pasamos la cantidad de bits. ¿Ya? En este caso no ocurrió. Y claramente si estamos sumando esos números, se produce un overflow. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Estamos en la hora, así que bueno. Sería todo por hoy. Hemos quedado al día, así que por favor no falten la próxima clase, donde vamos a ver lo que continúa en el curso, ¿ya? Multiplicación y división. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. En este caso no, porque en realidad estamos trabajando con números que son solamente enteros, ¿ya? Así que no provoca ningún inconveniente. Es parte del método. Lo tenemos que hacer la siguiente, Andrea. Porque como queríamos quedar justo al día, en verdad estábamos bien justitos del tiempo. ¿Ya? Pero vamos a tener para compensar, así que no se preocupen. ¿Se pueden multiplicar los números? Sí, lo vamos a ver en la siguiente clase. No se preocupen si vamos a tener más oportunidades. ¿Ya? Vamos a hacer uno de esto mismo, ¿ya? No va a ser algo nuevo. Va a ser lo mismo que vimos hoy día. ¿Les parece? Ya, que estén muy bien. Y lo hacemos al principio casi, ¿no? Lo hacemos como un poquito más adelante, porque a veces ustedes se demoran en llegar. Así. Ya, nos vemos. Chao, chao.